Hola, hola, aquí estamos con el capítulo número 3 de nuestro podcast Obtén tus metas con psicología. En este caso vamos a dar visibilidad a otra enfermedad que no podemos ver y que me resulta un tema súper interesante. Se trata de la agorafobia. Muchísima gente ha escuchado hablar de la agorafobia y tienen una idea, pero ¿es realmente lo que tú piensas la agorafobia? Voy a contar con un compañero de mi universidad, un compañero de carrera que está estudiando conmigo psicología y bueno, pues por desgracia conoce casos muy cercanos a él de personas que han pasado por esta enfermedad y que están pasando por ella. Entonces creo que es la persona más indicada para poder darnos unas pautas, unos consejos y cómo poder detectar esta enfermedad que no se puede ver. Vamos con nuestra cabecera del programa y os le presento. Obtén tus metas con psicología, el podcast que da visibilidad a lo que no se ve, con Pedro Pérez Romo. Hola Javi. Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar visibilidad a otra enfermedad que en este caso creo que es bastante interesante, o bueno, yo tengo muchísima curiosidad sobre esta... Lo vamos a llamar enfermedad, se habla de trastorno, ¿verdad, Javi? También, pero vamos a hablar de... Sí. Ya que hablamos de enfermedad... Se puede considerar enfermedad y trastorno, van un poco de la mano. Claro, como queremos dar, digamos, visibilidad a estas enfermedades que son invisibles, vamos a hablar de enfermedad. Es la agorafobia. Y yo... me gustaría empezar este capítulo, Javi, diciéndote lo que yo pensaba en un principio que era la agorafobia y lo que yo me dice todo el mundo cuando pregunto, ¿tú sabes lo que es la agorafobia? Pues todo el mundo me dice, sí, eso es el tener miedo a salir a la calle. Y ahora yo te pregunto a ti, como experto en esta enfermedad, porque conoces casos de primera mano y muy cercanos, ¿es esto la agorafobia? La agorafobia es, por desgracia, una de las fobias que menos se entiende, porque creo que no se le ha dado mucha visibilidad. Se ha hablado más de otras, como puede ser la claustrofobia, como puede ser la aracnofobia, X fobias, incluso algunas que se desconocen como la emetofobia, que esa probablemente ni la hayas escuchado. Pero la agorafobia se confunde mucho con, se llama así literal, fobia a los espacios abiertos. Una persona que tenga miedo a salir a la calle es una persona que tiene miedo a estar en un espacio abierto. Es una fobia. Con la agorafobia puedes estar tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos, que puedes tener ansiedad en cualquiera de los dos escenarios. Qué curioso. ¿Y cómo una persona puede saber que tiene agorafobia? ¿Cómo se puede detectar? Pues creo que también es muy importante distinguir la diferencia entre el miedo y la fobia. Y voy a matizarlo más. La agorafobia es el miedo irracional a no tener una vía de escape fácil. A tú, pues por ejemplo, poder estar en un jardín muy grande, estar paseando tranquilamente y que por lo que sea hayas perdido de vista dónde está la salida, no veas tu coche, eso te provoca que estés como en una cápsula, por decirlo de alguna manera, donde te ves que no puedes salir. Ahí es cuando entra el ataque de pánico, que se llama. ¿Puede ser, Javi, un miedo a perder el control del entorno? Sí, se podría decir que es un miedo a perder el control que tú estás dando a la situación, porque normalmente las personas que tienen agorafobia inconscientemente van creando entornos, lo que se llaman pequeñas muletas, en donde todas las situaciones en las que ellos están, ya sea un restaurante, ya sea en su casa, ya sea en cualquier situación, en el momento en el que rompes un esquema de lo que se ha montado en su cabeza para que esa agorafobia no salte, en el momento en el que le rompes algo, pues por ejemplo que tú estás en un bar y dices, ahí está la salida de emergencia, y por lo que sea te dicen, no funciona, ahí entras en pánico, porque ya la salida que tú veías no es una salida. Porque no controlas la situación entonces, ¿no? Realmente. Efectivamente. De hecho, un agorafóbico probablemente te ha controlado el 80% de las situaciones, o lo quiera tener bajo control. Cuando entran a un sitio, ¿te refieres? En general, incluso estando en su casa a la hora de hacer planes de salir a comprar, suele tener todo muy, muy calculado. ¿Dónde voy a aparcar? ¿A qué hora ir para que haya más gente, menos gente? Sí que es cierto que obviamente el que haya más gente propicia a que te pueda dar un ataque de pánico, porque al haber más gente puedes pensar, ostras, es que si salgo corriendo, pues no es lo mismo que no haya nadie y pueda salir corriendo que haya gente y tenga que estar buscando la salida. Pero bueno, son factores externos que no podemos controlar, desgraciadamente. Es indistinto si una persona con este tipo de enfermedad va acompañado o va solo. ¿Influye, no. Se agrava más o se siente más seguro si va con una compañía o...? Pues creo que bueno, que como en todas las fobias depende de cada caso, pero la gran mayoría sí que coinciden en que tienen algunas personas de apoyo, algunos pilares de referencia a los que
al igual que, por ejemplo, una persona agorafóbica, su casa va a ser su lugar seguro, de hecho, siempre que quiera huir va a querer ir a su casa corriendo. Probablemente hay algunas personas con las que no vamos a decir que la agorafobia desaparezca, que eso luego podemos hablar de ello, pero puede que haya ciertas personas que sí que hagan que esa sensación de malestar, de angustia, se rebaje en cierto nivel. A lo mejor, pues si estás en un 8 o un 9, poder estar en un 5, un 6. Es decir, o sea, una persona, por ejemplo, su zona de confort es su vivienda habitual, ¿no? Su hogar. Por relajar, sí. ¿Se sienten más inseguros entonces según se alejan de sus domicilios? ¿Aumenta? Sí, Ajá. sí. O sea, que una persona Sí, porque ellos para irse fuera de viaje, por ejemplo... una persona agorafóbica de viaje es muy complicado. Es muy, muy complicado. A no ser que vayan a no ser que vayan a una segunda vivienda, ¿puede ser? ¿O tampoco? Una segunda vivienda de residencia. A no ser que se vayan a una segunda vivienda acompañados, por ejemplo, de personas cuya compañía pueda mitigar esa sensación de malestar que tienen, pero estamos hablando cuando la agorafobia ya está muy cronificada. Cuando la agorafobia es relativamente leve, sí que puedes hacer tu vida normal y sí que normal entre comillas. Tampoco voy a decir que una persona que es agorafóbica no haga una vida normal. Entonces, Javi, una persona con agorafobia, ¿qué tipo de tratamientos tendría que hacer? ¿Tendría que ir...? Se discrepa muchas veces en tema de psicología, ahora que lo estamos estudiando, con el tema de las medicaciones, que una vez me preguntabas a mí como si yo estaba a favor o en contra de la medicación, y yo he dicho siempre, yo estoy a favor, ¿vale?, de la medicación, creo que a veces es imprescindible, pero pienso que hay que seguir unos pasos previos, o sea, no directamente una persona con un trastorno, con una patología de este tipo, una enfermedad de estas invisibles, se le medique directamente desde el principio. Soy más partidario a lo mejor de que un médico de cabecera, digámoslo, si vamos por la vía de seguridad social, ¿vale? No por lo privado. Vamos por seguridad social, que un médico de cabecera, en vez de medicarnos esta persona, pues que nos derive a un especialista, a un psicólogo, y ya un psicólogo, si ve que efectivamente es un problema tipo una agorafobia, nos derive a lo mejor a un psiquiatra, por ejemplo, para que nos ponga una medicación. Entonces, ¿crees que hay que seguir esos pasos? ¿Cómo habría que tratar a una persona con una agorafobia? ¿Habría que medicarle desde un principio o ir haciendo quizás sesiones de psicoterapia? Pues, por ejemplo, yo creo que si es una agorafobia que se coge a tiempo, es decir, una persona, porque realmente ver cuando una persona es agorafóbica es fácil, es relativamente fácil porque es necesidad de decir, necesito estar en mi casa. No, la gente incluso puedes llegar a notar de que la gente te está mirando, de que están pasando cosas a tu alrededor, incluso de que te disocias. Yo he conocido gente que se ha disociado totalmente. Un caso muy concreto de una persona que estaba para los agorafóbicos, lo que es trenes, aviones, sitios en donde no puedan parar en ese momento, porque tú vas en un coche y sí que puedes parar el coche, puedes salir, puedes respirar. En un tren, en un AVE, por ejemplo, tú no puedes decir, para. Ostras, qué curioso esto. Eso es súper curioso. No se me había ocurrido preguntarte por transportes públicos, claro. Pues yo conozco un caso de un chico que fue justamente a Sol en tren, en un momento entre Sol y Villaverde, entre Atocha y Villaverde, en el que en trenes, por lo visto, hay veces que se para para dar paso a otros trenes. Y él sabía que tenía agorafobia, siempre estaba cerca del baño, por si le entraban ganas de vomitar, porque, bueno, esto es otra... Sí, otros efectos. Agorafobia, cada uno tiene... pues a algunos le da por vomitar, otros se desmayan, otros... Lo más normal, los síntomas más comunes es la falta de respiración, taquicardias muy altas, sudoración muy fría, sensación un poco de la pérdida del tiempo y el espacio, como que no sabes exactamente muy bien qué estás haciendo. Estaba yendo para Sol y justamente el tren se paró en Villaverde. ¿Qué pasa? Que él quería salir porque él veía como que, bueno, pues eran paradas cortas las que se iban haciendo, entonces podía salir cuando quisiera, pero cuando el tren se paró dijo, no puedo, o sea, es que aquí yo ya no puedo salir del tren, estoy atascado en el tren. Y se metió al baño y cuando bajó en Atocha se disoció, o sea, del ataque tan fuerte de pánico que le dio, se disoció totalmente y él tenía un destino al que tenía que ir, no recuerdo exactamente a dónde me dijo que iba, pero llegó a un sitio y cuando empezó a estar un poco más en sí, se dio cuenta de que había actuado automatizado. De ahí viene la disociación, es decir,
tu cerebro se desconecta y tu cuerpo va actuando de manera automática. Sí, va cada uno va por libre. Sí. Yo creo que en el momento en el que una persona vea que está en una frutería, por ejemplo, y que tiene la necesidad de irse a su casa, esté llena o esté vacía, porque si está completamente abarrotada, podemos decir que puede tener fobias sociales, que a lo mejor puede tenerlo, pero si en una misma situación, centro comercial, panadería, frutería, donde sea, una persona ve que tiene necesidad de irse a su casa, haya gente, no haya gente, que se siente incómoda, se siente angustiada, yo animo a que vaya a ver a un especialista porque probablemente sean unos primeros inicios de agorafobia, y de ahí enlazo con lo que tú me comentabas de si se coge relativamente pronto esto, yo sí que creo que de primeras no haría falta medicación, de primeras, porque, bueno, a día de hoy contamos con muchísima terapia, ya sea la terapia cognitivo-conductual, la terapia de tercera generación, hay muchísimas terapias. Cuando ya está muy cronificada, sí que se debería medicar a la persona porque lo que se intenta hacer ahí es que la persona salga a la calle, porque hay personas que literalmente no pueden salir de su habitación. Madre mía. Entonces, lo idóneo en este caso es que se le den pues unas benzodiazepinas o una serie de medicamentos que le calmen para que por lo menos pueda dar un paso y salga a la puerta de su casa. Sí, que no tenga ese estado de nerviosismo, ¿no? Porque esto le pueden empezar a dar taquicardias, sudoraciones, bueno, desmayos, hemos dicho. Porque, o sea... sí. Porque además, como todas las fobias, y sobre todo la agorafobia, es mucho también una profecía autocumplida. Cuando una persona ya es consciente de que tiene agorafobia o es consciente de que X situaciones le provocan un malestar, lo que ellos denominan tengo ansiedad, realmente como tal, un ataque de ansiedad. Cuando una persona piensa tengo que ir a este sitio, me va a dar ansiedad, ahí estás ya predisponiéndote a que en el momento en el que salga de tu casa te va a dar ansiedad. Tú ya pues lo piensas, es muy claro. importante que en el momento en el que, sí, efectivamente, pero porque es muy difícil no pensarlo. Es cualquier persona que no tenga agorafobia, que piense en algún suceso que le haya pasado en su vida, que sea traumático para él, piense en cómo reaccionaría si pensara que tiene que ir a ese sitio. Su cabeza va a empezar a crear escenarios de las cosas malas que pueden pasar. Y una cosa muy importante, muy importante, que siempre te lo van a decir en terapia, ¿vale? Para todas las fobias, que lo más importante, aunque parezca lo más absurdo, hay que intentar evitar. Es decir, si tú tienes fobia al tren, tienes que montarte en el tren. Hay ejercicios de exposición, ejercicios puramente cognitivos, en donde siempre acompañado por un profesional, pues te va a ir diciendo que imagines un escenario en el que estás, por ejemplo, en un tren, o en el que estás, por ejemplo, en un parque sentado con gente, donde estás solo, no estás cerca del coche. Primero, creo que es bastante bueno que los ejercicios sean en un lugar seguro, en lo que para él o ella sea su zona de confort. Y luego ya sí que vaya dando pasos, pero pienso que si la agorafobia sí que está cronificada, sí que ya es algo que no estamos hablando de una persona que tiene momentos puntuales, o sea, estamos hablando de una persona que no puede salir de su casa, sí que necesita medicación. Muy interesante. Una pequeña duda, sí, Javi. Por ejemplo, una persona que tiene agorafobia, lógicamente no sabe que lo tiene. No lo sabe. Luego otra es que también esa persona quiera asimilar que lo tiene, porque yo creo que también ahí entramos en otro melón grande, y es que hay personas que dirán, no, yo no tengo ningún problema, actúo así, pero no lo veo, o sea, lo veo bien, veo un comportamiento normal en mí. Sí. Una persona que no lo ve, que lo tiene o que tiene un principio de agorafobia, ¿cómo podríamos hacérselo ver? O una persona que se pueda dar cuenta, es que lo veo tan difícil como no haya un apoyo del entorno también cercano, porque date cuenta que también como estos son enfermedades que no se ven, nosotros ahora mismo porque vale, lo estamos estudiando y lo tenemos como más normalizado todo y lo entendemos, pero hay gente todavía del entorno de una persona a lo mejor que tiene un problema de este tipo que no lo ven, o bueno, yo he oído el típico comentario, no tiene nada más que tonterías, o sales lo que tienes que hacer, o tal, que es que me hace gracia eso, porque claro, pero que en realidad esas personas tampoco tienen culpa de eso, claro, es que no ven nada. No tienen culpa y de hecho creo que todas las personas que no sepan lo que es la agorafobia y que no sepan dar consejos o que no sepan tratar con alguien que sea agorafóbico, 100% convencido de que una persona solamente puede ponerse en la piel de un agorafóbico habiendo pasado por un ataque de pánico de agorafobia. Claro, si no es prácticamente imposible. Por poner un ejemplo, como intentar verte distorsionado al mirarte al espejo, como pasa con algunos TCA. Yo, por ejemplo, al mirar al espejo, yo sí que es cierto que
veo la realidad de lo que estoy viendo, hay gente que no. Hay personas, yo por ejemplo sí que, con lo que acabas de decir, conozco un caso que al final sí que se consiguió que fuera terapia. De una mujer que tenía agorafobia y solamente, y esto también lo enlazo con lo que decías al principio, solamente podía salir a la calle con su perro. Anda, solamente. Qué curioso. Y al principio sí que puedes pensar, bueno, pues a lo mejor es que tiene una dependencia, pero no era una dependencia, porque para salir ella necesitaba a su perro, al igual que hay personas agorafóbicas que para salir pues necesitan a su pareja, que necesitan a sus padres, a un hermano. Es muy normal también, por ejemplo, que personas agorafóbicas tengan como sus rituales de llevar medicación, una botella de agua, una bolsa para respirar, X cosas. Pero que eso con el tiempo se van dando cuenta de ellos de que son como pequeñas manías o pequeñas muletas que han cogido que no están mal, pero que sí que lo idóneo es que con el tiempo se vayan soltando. Pues a esta mujer, recuerdo perfectamente un día de estar en un bar, yo estaba con unas amigas, vino con el perro y ya directamente se lo preguntamos porque recuerdo que es verdad, es que no se separaba del perro en ningún momento. Y ella dijo que es que si no salía con el perro, que notaba como un nudo en la garganta que no le dejaba tragar. Que no podía tragar saliva, que se ahogaba. Y que en el momento en el que llegaba a su casa se le pasaba. Cuando le comenté que estaba estudiando psicología al principio, que es cierto que ella dijo que nunca iría a un psicólogo, que ella no cree en la psicología, que cree que son unos sacacuartos, tal, pero yo tenía una conversación con ella en donde le hice ver qué es lo que pasaría si su perro ya no estuviera, se dio cuenta de que sí, efectivamente necesitaba ayuda, porque en el momento en el que ese perro no esté, ya que no sabe gestionarse. O sea, claro. No es vender el que un psicólogo te vaya a curar, porque desgraciadamente, y esto es algo que sí que me gustaría matizar, es que las personas agorafóbicas no se van a curar nunca. No existe una cura. Puedes mejorar muchísimo, puedes mejorar incluso en un 90%. Esto es como el que ha tenido una mala experiencia en el dentista. Efectivamente. Siempre vas a recordar esa sensación. Sí. Por lo cual vas a estar con tendencia o vas a ser más propicio a tenerle miedo a un dentista porque has tenido una mala experiencia que una persona que no lo haya tenido. Una persona agorafóbica siempre va a tener esa... Qué bueno es eso que has dicho. Una persona agorafóbica siempre va a tener esa ansiedad y que creo que es muy importante que aprenda a convivir con ella, que no la rechace. Realmente cuando intentamos rechazar a la ansiedad, cuando intentamos decir no quiero esto, lo hacemos más grande. Es muy complicado lo que digo y aunque suene contradictorio, sí, es verdad. Claro. De hecho, en psicología lo estudiamos, hay una frase muy común que es la de no pienses en un elefante rosa. Es que es imposible no pensar en un elefante rosa si yo te estoy diciendo no pienses en un elefante rosa. Sí, claro, es lo primero que te viene. Estoy pensando... Claro, lo primero que te viene a la cabeza, claro. Tú puedes decir, no tengo ansiedad, relájate, venga, vamos a respirar, tal, no sé qué. Estás hablando de la ansiedad. Sí, claro. Cuando lo fácil, entre comillas, la ansiedad está ahí, soy consciente de que lo voy a pasar mal. Paradójicamente es como ir haciendo callo. Convivir, Cuanto más ¿no? avanzas... Convivir con el problema. Efectivamente. Hay que evitar. O sea, que seas tú el que decida hacer las cosas y no que tu ansiedad o tu agorafobia sea la que te diga lo que tienes que hacer. Que no te ponga límites. No quieres salir a la calle, justo. Y una cosa que también me gustaría aclarar, porque esto lo he vivido muchísimo con muchísimas personas, es que tanto la agorafobia como la ansiedad son muy cómodas. ¿Por qué? Porque te hacen estar en tu casa, hacen que las personas a tu alrededor lo hagan todo por ti. Claro. Entonces llega un momento en el que no necesitas hacer nada. Te vas cogiendo demasiadas muletas que luego cuesta mucho soltarlas, que es lo que en psicología se llama el poder mal adquirido, que es, pues, tú tienes una pareja, tu pareja te ve, entre comillas, como una persona inválida que no puede hacer nada, cuando no es así. Entonces, cada vez te vas protegiendo más, vas creando como más capas. Sí, claro. El caparazón se va haciendo cada vez más grande. Si tú tienes agorafobia, indicarle a la persona qué es lo que a ti te relaja. Porque, por ejemplo, decirle a una persona, yo he visto muchas veces ataques de pánico, no por agorafobia, sino por otras cosas, y que la gente le diga, tranquilo, relájate, respiras, no. Lo típico, o sea, ¿no? Es lo típico que decimos siempre. Sí, efectivamente. Y esa persona en ese momento, a lo mejor no quiere escuchar a nadie. No, claro. A lo mejor necesita estar sola, o a lo mejor necesita a una persona a su lado, pero que no hable, no lo sabemos. Pero sí que yo aconsejo que ante la duda, sí que se puedan decir cosas como, tranquilo que esto se va a pasar. Sé que es duro, pero yo estoy a tu lado. Sí que es cierto que creo que tiene que ser muy frustrante el que una persona le esté dando un ataque que no puede controlar y que otras personas le digan, porque en ese momento creo que tiene que ser frustrante y que te enfades contigo mismo y con el mundo, y que encima una persona te esté diciendo cómo tienes que respirar cuando tú puedes estar pensando si es que respirarse. Y mi problema no es que no sepa respirar ahora. Y además lo único que te puedes llevar, Javi, es una contestación que no quieras de la persona que lo está sufriendo también, claro, porque es como, pero tú que sabrás cómo estoy, ¿no?
cuando que no pasa nada, ¿qué tal? Pues... Y lo sufren todos, lo sufre tanto el que lo tiene como las personas alrededor, eso es verdad. Pues me ha parecido un tema súper interesante, Javi, porque además creo que es algo que la gente no conoce y habría que darle más visibilidad. Creo que más adelante hablaremos sobre todo de esas terapias que has comentado antes de tercera generación y todo esto que tampoco conoce nadie. Y no sé, sí que me gustaría hablar de otros temas contigo. Sí, yo por mí encantado. Pues nada, dejamos aquí este capítulo, si te parece. Seguimos en contacto, buscaremos otros temas y los hablaremos en otros episodios. Muchísimas gracias, Javi. Seguimos en contacto. Nada, ha sido un placer, de verdad. Igualmente. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta aquí el capítulo 3 de nuestro podcast Obtén tus metas con psicología. Espero que os haya resultado interesante y recuerda que puedes seguirnos en todas las redes sociales buscándonos como Obtén tus metas. Búscanos también en todas las plataformas para podcast, Spotify, iTunes, Amazon, en todas, iVoox, como Obtén tus metas con psicología. Recuerda que puedes escribirnos a la dirección de correo electrónico obtentusmetas@gmail.com. Cuéntanos tus dudas, haznos preguntas e incluso si te interesa participar en un capítulo nuestro, pues simplemente escríbenos. Nos escuchamos en el siguiente.